¿Y si la educación, en el fondo, no fuera tanto llenar cabezas de datos, sino más bien encender una conversación? Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que es de verdad revolucionaria, una que convierte las aulas en algo parecido a redacciones de noticias. Y vamos a ver que esta idea, que tiene ya sus años, es hoy más importante que nunca. Vale, para empezar, vamos a meternos de lleno en esto. Hay que entender una diferencia clave que planteaba el educador Mario Kaplun. A ver, por un lado tenemos lo que él llamaba educación con comunicación. Esto es, básicamente, lo de siempre, ¿no? Usar los medios, da igual si es una pizarra o un proyector, como si fuera un altavoz para soltar información. Pero, y aquí viene lo bueno, está la educación como comunicación. Y aquí la cosa cambia por completo. La comunicación deja de ser una simple herramienta y se convierte en el corazón de todo. El aprendizaje pasa a ser un diálogo, algo que se construye entre todos. Y para entender de verdad lo que supone este cambio, lo mejor es ver un caso práctico. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a ir un siglo atrás para conocer la historia de un maestro que, sin tener toda esta teoría en la cabeza, lo puso todo en práctica. ¿Por qué? Pues por pura necesidad. A ver, situémonos. Estamos en la Francia de los años 20. Imaginad el panorama, un país recuperándose de la Primera Guerra Mundial. Y en ese contexto, un maestro joven, Célestin Freinet, aterriza en una escuelita rural. Y lo que se encuentra allí, pues es desolador. Se topa con una educación que, como él mismo decía, no tenía absolutamente nada que ver con la vida real de esos niños. Y ojo, que esto no es una interpretación nuestra, ¿eh? Las fuentes de la época lo dejan clarísimo. Describen perfectamente ese cabreo de Freinet. Él sentía que el sistema trataba a los niños como si fueran jarras vacías que había que llenar, ignorando por completo su mundo, lo que les interesaba, su energía. Es que las palabras que usaba son potentísimas. Inerte, rutinaria, divorciada de la vida. Vamos, que estaba describiendo un aula sin alma. Un sitio donde aprender es un trámite que ni conecta, ni emociona, ni cambia nada. Pues bien, ese era exactamente el problema que Freinet quería atacar de raíz. La misión era devolverle la vida a la clase. ¿Y entonces qué hizo? ¿Cuál fue su gran idea? Pues mira, no fue un método pedagógico súper complejo ni un libro de texto nuevo, no. Fue algo mucho más terrenal, mucho más práctico, casi artesanal. Fue una pequeña imprenta. Es que Freinet se planteó una pregunta que le dio la vuelta a todo. Se dijo, a ver, ¿y si la escuela no va solo de escuchar y callar? ¿Y si el objetivo fuera producir algo, crear algo real? ¿Qué pasaría si el aula dejara de ser un sitio donde se va a escuchar una charla y se convirtiera en, pues eso, en el bullicio de una redacción? ¿Y esto en la práctica cómo funcionaba? Pues era como un ciclo, un proceso vivo en el que participaban todos. Primero, el texto libre. Los críos escribían de lo que les daba la gana, de sus cosas, de su pueblo, de su familia. Luego venía lo bueno, se leían los textos en clase, se comentaban y entre todos, democráticamente, elegían cuál iban a publicar y lo mejoraban juntos. El siguiente paso, claro, era usar la imprenta para crear su propio periódico. Y para rematar, el broche de oro, el intercambio. Enviaban su periódico a otras escuelas y a cambio recibían los periódicos de otros niños. Crearon una red social, pero en 1924. El cambio fue brutal. De repente, escribir bien ya no era para que el profe te pusiera buena nota. No, era para que un niño de otro pueblo entendiera lo que le estabas contando. Aprender ortografía y gramática de repente tenía un porqué muy claro: que tu mensaje llegara bien. Pasaron de ser simples alumnos a ser autores, los protagonistas de su propio aprendizaje, trabajando en algo que tenía un impacto de verdad. Y aquí está la clave de todo. La imprenta no era un juguetito nuevo para la clase, no era un añadido. Se convirtió en el centro de todo, en el motor que movía el aprendizaje. Toda la vida del aula empezó a girar alrededor de una cosa: comunicar, de crear un mensaje para alguien que de verdad lo iba a leer. Vale, pues ahora vamos a atar cabos. ¿Recordamos la idea de Mario Kaplun del principio? Pues resulta que lo que Freinet hizo en los años 20, casi por instinto, es el ejemplo perfecto de lo que Kaplun muchos años después bautizaría como pedagogía comunicativa. Ahí está la definición, digamos, de libro. Pero en cristiano, ¿qué significa? Pues muy sencillo, no se trata de estudiar la comunicación, sino de aprender usando la comunicación. El conocimiento no es un paquete que te dan y ya está, es algo que se va construyendo entre todos, hablando, debatiendo, creando juntos. Esta tabla lo deja todo clarísimo. Fijaos en el contraste. El modelo de toda la vida, el que llaman bancario, es justo eso. El profe deposita conocimiento en la cabeza del alumno como si fuera una hucha. Pero en el modelo comunicativo el profe cambia de rol. Es más un guía, un facilitador del diálogo, y el alumno, claro, ya no es un recipiente pasivo, es un creador, alguien que participa activamente. El objetivo final, por tanto, no es memorizar y repetir como un loro, sino aprender a expresarse y a pensar por uno mismo.
Y al final todo se puede resumir en esta frase brutal de Freinet. Sin expresión no hay educación. Es la idea central. Si el sistema educativo no te da herramientas para expresarte, para contar tu propia visión del mundo, entonces desde este punto de vista no te está educando de verdad, te estás simplemente adiestrando. Claro, todo esto puede sonar a una historia muy bonita, muy de otra época, pero la pregunta es, ¿y a nosotros, hoy, por qué debería importarnos esto de un maestro con una imprenta de hace 100 años? Pues la verdad es que es más relevante que nunca. Hay que pensarlo bien. Para esos niños, en un pueblo perdido de la Francia de los años 20, esa imprenta era su Internet. Era su Twitter, su blog, su canal de YouTube, todo en uno. Era la tecnología punta que tenían para conectar su pequeño mundo con el exterior, para que su voz se oyera más allá del pueblo y para escuchar lo que otros tenían que decir. Es que la lección no era cómo usar una máquina al imprimir. La verdadera lección era cómo ser un comunicador crítico. Y esa habilidad hoy en día es absolutamente fundamental. Vivimos ahogados en un mar de información, de fake news, de estímulos por todas partes. Por eso saber analizar un mensaje, construir tu propio argumento y saber contarlo es una cuestión de supervivencia intelectual. La idea es formar a personas que sean creadoras, no solo consumidoras pasivas de lo que les echen. Darles las herramientas, como decía otro gran pedagogo, para que puedan decir su palabra. Y cerramos este análisis con una pregunta que queda en el aire. La tecnología ha cambiado de una forma que Freinet ni se habría imaginado, pero la pregunta de fondo es exactamente la misma. ¿Estamos usando todas las herramientas increíbles que tenemos hoy para de verdad fomentar la expresión, el diálogo y el pensamiento crítico? ¿O simplemente hemos encontrado maneras más rápidas y chulas de hacer lo mismo de siempre, de seguir con esa educación inerte y rutinaria? La respuesta que demos a esa pregunta, bueno, pues de ella depende el futuro del aprendizaje.